Muy buenos días. Buenos días, iglesia. Escucha uno esa adoración, canta esa adoración diciéndole a Dios, recibe toda la honra, recibe toda la gloria. Y pensaba yo, ¿cómo hacemos realmente para poder darle a Dios toda la gloria, darle a Dios toda la honra y sentir en el corazón precioso Hijo de Dios? Hace 8 días el Señor nos hablaba: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Pero el Señor se lo estaba diciendo a su iglesia. Y en todas las formas de vida religiosa, en todos los actos, en todas las conmemoraciones, en todas las reuniones, en los colegios, en las universidades, en las instituciones públicas y privadas, siempre se habla de Dios, o casi siempre, y esperamos que eso permanezca. Pero ¿realmente le damos toda la gloria y toda la honra a Dios? Hay algo que es fundamental para que nosotros podamos honrar a Dios. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, que si yo logro renovar mi mente, ya no estoy amoldado al mundo actual. Hay muchas cosas del mundo actual que nosotros consideramos normales, pero que no están bien, que no son normales y que no son para darle a Dios toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué dudas? Es el título de la palabra que Dios nos regala esta mañana. Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 22. Este pasaje bíblico lo conocemos y es quizás para muchos casi de memoria. Sin embargo, hoy tenemos una perspectiva desde este pasaje. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, se les adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron atrapados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió: «Hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, y queremos entregarte este tiempo. Pero de manera especial yo te entrego mi vida, mi corazón, mi ser, todos mis pensamientos. Te ruego, Señor, que me limpies y me permitas el honor de ser instrumento tuyo. Te ruego, Señor, que hables hoy a tu iglesia. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, vamos a colocarnos en contexto. ¿Quiénes somos? ¿Somos el pueblo de Dios? Frente a eso yo diría amén. Sí. Somos el pueblo de Dios. Y como somos el pueblo de Dios, tenemos que entender que muchas cosas automáticamente cambian. No podemos pensar que el hombre es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo escogido en medio de toda la humanidad. Y ese pueblo escogido debe renovar su mente. Cuando los deportistas van a participar en una competencia, deben someterse a unos rigurosos entrenamientos y les modifican su manera de comer. Un deportista cuando va a un entrenamiento no se come una malteada con un medio potado de chantilly porque va a sentir que se le explota el estómago y no puede ir a cumplir con la misión de nadar o de correr, de lo que tenga que hacer. Pero lo más importante de su entrenamiento está en la renovación de su mente. ¿Qué tiene de particular el fútbol que juegan los argentinos con el que juegan los colombianos? Los argentinos juegan pensando: somos superiores, vamos a ganar. Para ellos, ser subcampeones es una derrota. Hace poco en un torneo, Argentina quedó de subcampeón y entonces el capitán del equipo, cuando le dieron el trofeo, no lo levantó, sino lo descolgó de la mano y se fue caminando con gesto de malestar, de rabia. Pero cuando Colombia queda de cuarto, hay júbilo, hay fiesta, el país se paraliza porque no piensa que es campeón. Porque le encanta el fútbol que juega. Porque cuando sus jugadores agarran la pelota y hacen el toque-toque y la pasan acá y se burlan del uno y del otro, a la gente le encanta, pero no cree que sea un equipo campeón. Y es muy común escuchar a la gente decir: jugó como nunca, pero perdió como siempre. Hay que trabajar en la renovación de la mente. Y con el pueblo cristiano pasa algo muy parecido. Ahora ya es un pueblo campeón. Ahora es un pueblo libre. Ya no es esclavo.
tiene la unción, tiene la gracia, tiene el respaldo, la compañía, la presencia de Dios. Pero aún así, gran parte del pueblo de Dios sigue pensando como esclavo del mundo, como esclavo del pecado. Y cuando dice recibe toda la gloria, toda la honra, concibe que es un momento especial porque estamos adorando. Pero esa gloria y esa honra no le decimos recíbela cuando estamos trabajando, cuando estamos jugando, cuando estamos comiendo, cuando estamos haciendo roña. Pero en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, el pueblo de Dios, al renovar su mente, siempre va a decir con sus actos, con su manera de pensar, con su manera de vivir, recibe toda la gloria, toda la honra. Yo no puedo pretender que necesito estar en un estado X para darle la gloria a Dios o para servirle a Dios. Es todo lo contrario. Yo le sirvo a Dios porque estoy en un estado espiritual, porque estoy detrás del velo, porque permanezco detrás del velo. La gracia de Dios es un don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional. Así que necesitamos la gracia de Dios. Repito, la gracia de Dios es un don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, porque a veces pensamos, yo soy libre por gracia, he sido perdonado por gracia, como si eso fuera todo, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre. La gracia enseña al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. Porque tener la gracia de Dios no es simplemente para decir soy salvo. Tener la gracia de Dios sirve para rechazar toda forma de pecado. No algunas, toda forma de pecado. Necesitamos permanecer en el Señor. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién nos mantiene firmes? Dios. Dios. Así que es necesario que yo permanezca. Ahora, la gracia me limpia. La gracia me limpia porque yo me arrepiento.
Y yo me arrepiento porque hay renovación de mi mente. Yo no me puedo arrepentir, pero sigo pensando igual. Présteme la atención. Si yo concibo que el pecado no es pecado, no me puedo arrepentir. Solo la presencia de Dios en mi vida me lleva a la renovación de mi mente que me permite ver con claridad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 1 dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con las lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes estaban preparadas. Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, si el reino de los cielos es así, el pueblo de Dios tiene que ser la novia prudente, sabiendo que el novio puede llegar en cualquier momento y debe mantener la unción que representa el aceite, la gracia que representa el perdón. Debe mantenerlo. No puede permitir que se agote, pero puede agotarse si no hay la renovación de la mente. Y hay algo muy particular. Dice que pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Las otras estaban con ellas, pero cuando ellas llegaron, el novio dijo: no las conozco. ¿Por qué a las que estaban al principio sí las conocía? Porque tenían la lámpara encendida,
Porque no permitieron que se apagara la unción, no permitieron que la gracia se disipara. Estaba presente la gracia y la unción, permanecían en el Señor. El pueblo de Dios, no todo permanece, no todo está ahí, no todo cuida, y muchos dudan. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Acaso no has leído que Dios dice, yo te escogí antes de que nacieras? Ya te había escogido. ¿Por qué dudas? ¿Por qué permaneces sin renovar la mente? ¿No ves que cuando hablamos con los que no son cristianos, la Biblia que ellos leen es nuestra manera de vivir? ¿Es nuestra manera de portarnos? ¿Es nuestra fortaleza en Cristo? ¿Es nuestra capacidad de evangelizarlos? Porque si no lo hacemos, entonces, ¿cómo puedo yo adorar diciendo, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios? No te conozco, dijo el novio, a quienes permitieron que se apagara la lámpara, porque dejaron que el aceite se agotara. Aquí en ese pasaje bíblico tenemos que entender que nosotros tenemos que desarrollar para Dios la fidelidad. Alguna vez aprendí que yo le soy fiel a mi esposa porque no le quiero fallar a Dios. Puede que suene duro para ella, pero la mayoría de los hombres le son infieles a sus esposas porque ellas no se van a enterar. Pero un cristiano decide ser fiel porque no le quiere fallar a Dios. No importa que ella nunca se entere, no le quiere fallar a Dios. No quiere que se apague la lámpara, no quiere que se pierda la unción ni la gracia. Porque aún teniendo la unción, ¿de qué sirve si no la usas? Hay quienes tienen dones y los guardan. Siervo torpe e infiel. También tenemos que entender la perseverancia en la fe. Debo creer. ¿Por qué dudas? Tienes que perseverar para que tu lámpara permanezca encendida. Pero adicionalmente necesitamos preparación espiritual. Dios te llamó
Si tú estás aquí esta mañana o estás conectado, si estás escuchando, ten la seguridad de que Dios te llamó. Dios te llamó a pesar de ti. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 13. Dice: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso. ¿Y llamó a quién? A los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12. A quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Jesús subió y llamó a los que quiso. Si estás aquí, ten la seguridad que te llamó. Te llamó. Quiso que fueras tú a pesar de ti, a pesar de nosotros. ¿Por qué dudas? A veces pensamos que es que yo no soy especial. Es que yo, Señor, es que las cosas que yo he hecho, es que la manera como yo he fallado. Pero cuando Jesús llamó a unos que ya habían sido escogidos. Y el que les dijo, sígueme. Qué palabra tan trascendental para el pueblo de Dios. Sígueme. Hoy pensaba que debemos imprimir nuestras camisetas, sígueme, nuestras agendas, sígueme. Porque eso dijo Jesús, sígueme, sígueme. No dio un discurso hablando de sus grandes atributos, no les dijo, voy a hacer milagros, voy a hacer cosas extraordinarias, si vienes conmigo te haré apóstol y te haré famoso. No. Era un hombre sencillo, era el hijo de un carpintero que se había dedicado a ejercer la profesión de su papá como tradición familiar. Es decir, era otro carpintero. Pero ¿con qué autoridad dijo, sígueme? En aquella época, maestro era alguien muy estructurado. Para los judíos el conocimiento de la Torá era algo trascendental. Un niño a los 5 años iniciaba un estudio y debía aprenderse la Torá, que es el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Debía aprendérselo de memoria. A los 5 años iniciaban el estudio. A los 10 años debía sabérselo completo. Debía recitarlo. Entonces los niños iban al templo. Para los judíos la educación es muy importante. En aquella época, estructurarlos desde los fundamentos religiosos era trascendental.
Y aún hoy día lo es para ellos. Entonces, estudiar la ley era trascendental. Si el niño se la aprendía al derecho y al revés, se sabía todo el Pentateuco, el niño continuaba en la escuela. Tiene vocación, está escogido. Y continuaba estudios. Y duraba estudiando hasta los 25 años, con un conocimiento tremendo de lo que todos los eruditos de la palabra habían dicho. Estudiaba el pensamiento, interpretaba la ley. A ellos se les llamaba maestros. Y ellos, cuando se volvían maestros y llegaban nuevos niños que mostraban ser brillantes, ellos podían elegir entre esos niños quién lo iba a seguir, porque iba a ser parte de su casa. Pero Jesús era carpintero. Que fuese carpintero significaba que él no había sido escogido para eso. Nunca se nos ha mostrado a Jesús como que del templo Jesús ya era un maestro. No, era un carpintero. Y dijo, sígueme. Y lo siguieron. Y hay algo particular de todo esto. Que a los que Jesús llamó, tampoco eran hombres letrados y estudiosos con un gran conocimiento de palabra. Judas tenía reputación de tramposo y era traidor. Mateo era un recaudador de impuestos. O sea, lo más despreciable, como Zaqueo. No digo esto por los recaudadores de impuestos de la época, ¿no? Por si hay alguien que trabaje aquí en la DIAN, líbranos, Señor. Me refiero, para entrar en contexto, porque esos impuestos que se recaudaban eran para los invasores, para el imperio, para Roma. Entonces, algunos judíos servían para pedirle el impuesto a los judíos y entregárselo a los romanos. Y los trataban con crueldad. Por eso eran considerados traidores y enemigos. Y desde la perspectiva de fe y religiosa, eran enemigos. Tomás era un incrédulo. Pedro, un emocional. Pablo, un asesino. Timoteo, un miedoso. María Magdalena, una prostituta. La samaritana pertenecía a un pueblo enemigo y adicionalmente tenía 5 maridos. Pero le dijo, sígueme. Y lo siguieron. Y los hizo apóstoles. Porque creyeron. Porque hubo en ellos, además de la gracia, además de la unción que llegó después, hubo también una renovación de la mente. Debo aclarar que esa renovación de la mente
no fue instantánea. Cuando Jesús dijo, sígueme, oh, aleluya, no. Ellos siguieron siendo torpes. Pero eran escogidos. Y Jesús los invitó. Ellos habían nacido y ahí nacieron de nuevo. Pero hacía falta algo. Tener un encuentro con Dios. Estamos acá porque nacimos. Pero algún día tuvimos el gran privilegio de nacer de nuevo. Pero es necesario también tener un encuentro con Dios para que podamos realmente avanzar. Gran parte del pueblo de Dios que salió de Egipto murió en el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida porque pensaban como esclavos, porque no habían renovado su mente. ¿Por qué dudas? A pesar de ti, tienes que saber que Dios te escogió. Quizás te fuiste del lado de Dios y no lo sabes. Quizás crees, afirmas que Dios está contigo, pero tú no estás con Dios. En la historia del hijo pródigo hay cosas que me han llamado la atención. El hijo se va porque le atrae el mundo y decide vivir conforme al mundo. Pero cuando llega a lo más bajo, dice, yo quiero volver a casa. Eso está en el Evangelio de Lucas. Y dice que el hijo decide volver a casa. Dice en el capítulo 15, en el versículo 20, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Aquí tuve que subrayar porque ¿quién iba a casa? El hijo pródigo. ¿Quién debía estar mirando por el camino a ver si veía a su padre? Él. Pero aquí no dice que él lo vio. Dice que fue su padre que lo vio. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio, y se compadeció y salió corriendo a su encuentro. ¿Quién corrió al encuentro? ¿El hijo pródigo? No. Fue papá. Quizás te fuiste y no te has dado cuenta. Pero si así pasó, podrías decir,
vuelvo a casa. Y es posible que todavía no veas al Padre, pero Él sí te va a ver aún a lo lejos y correrá a tu encuentro. Y dice en el versículo 22, pero el Padre ordena a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Y cuando habla de la ropa nueva en la palabra de Dios, habla de que te limpia, te quita todo lo malo, te limpia de los pecados, te coloca un traje nuevo. Hay otro pasaje donde dice: pónganle también un turbante blanco en la cabeza, renovación de la mente. Pero esa la tenemos que decir. Y dice: pónganle también un anillo que representa la unción, el poder. El anillo se usaba para que la gente supiera que él tenía el poder hasta cierto límite, depende del tipo de anillo que tuviera. Pero aquí representa el poder de Dios, la unción. Y sandalias en los pies. Y la sandalia representa: ya no serás esclavo. Porque los que andaban descalzos eran los esclavos. Pónganle sandalias. Quizás te fuiste y no lo sabes. Vuelve. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Miren, para que el pueblo de Dios tenga la cobertura plena, tiene que entender lo que es divino y lo que es mundano. Nosotros, tristemente, como pueblo de Dios, presumimos lo divino, pero nos codiamos con lo mundano. Y eso no coincide. Cuando cantas: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. O estás en el lado correcto o en el lado incorrecto. Si tú revisas en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde está la caída del hombre, dice: en el versículo 10 del capítulo 3, el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él nunca había experimentado esa vergüenza. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó. Si tú revisas el pasaje, después vienen las consecuencias para toda la humanidad, para toda la descendencia. Pero hay algo muy particular. Adán y Eva nunca reconocieron que habían pecado.
Nunca pidieron perdón. No dice en ninguna parte que pidieron perdón, le dijeron, Dios, perdónanos. Ellos pecaron, pero fue culpa de la mujer, pero fue culpa de la serpiente. Y en consecuencia, por no ver la verdad, no fueron libres y fueron echados del paraíso. Otra sería la historia. ¿Cuántas veces nos negamos a aceptar el pecado? ¿De qué manera te has apartado y no te has dado cuenta? ¿Por qué dudas? ¿No ves que si dudas te puedes hundir? Si no dudas, caminarás sobre el agua. Jesús salva al pecador. Présteme atención. Jesús salva al pecador, no a las víctimas. No te victimices. No hagas como Adán, que le echó la culpa a Eva. No hagas como Eva, que le echó la culpa a la serpiente. Asume tu responsabilidad. Porque cuando tú entiendes que pecaste, Jesús te limpia y te perdona. Pero no mientras tú creas que no pecaste. Hablábamos hace poco de que al pecado le decimos es que cometemos errores, errorcillos. Es que nos equivocamos. Si reconoces el pecado, Jesús te salva. Si eres una víctima que por culpa de otro, no hay salvación. Toma en cuenta eso. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
víctima o pecador. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, primera, sí, en el capítulo 5, dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos en la gloria de que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Debemos ser ejemplo. Y quizás tú digas, bueno, eso le corresponde a usted. Tú eres pastor. Y las personas que Dios sienta contigo a trabajar en el estudio, en la calle, son ovejitas. Sé un ejemplo para ellas. Que tus labios sean fuente de evangelización. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Tremendo, ¿no? Resistan, debemos resistir, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si resistes, después de que hayas sufrido un tiempo, el Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria, que los llamó, sígueme, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Para qué te estás preparando? ¿Cuál es el propósito? ¿Realmente cuál es tu sueño como cristiano? ¿Qué crees tú
Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, hagan todos sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no entendemos el llamado? Sígueme. Sígueme. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, damos gracias. Hay una canción de Marcos Witt que dice: me has tomado de la mano, me has dado salvación. Gracias, gracias, Señor. Cuando te despiertas, dices: Señor, gracias. Cuando tú miras a tu pareja, dices: Señor, gracias por mi esposa. Es cantaletosa, pero gracias. Yo la bendigo en tu nombre. Le dices: gracias por mi esposo. Es chocho, pero lo bendigo. Gracias porque me diste la pareja que yo necesitaba, mi complemento. Y si no hay pareja, gracias, Señor, porque sé que tienes para mí el hombre que tú escogiste o la mujer que tú escogiste. Porque cuando abres la ventana, miras y dices: gracias, Señor, porque está lloviendo. Gracias porque el sol de hoy definitivamente hará que el calor sea intenso. Gracias, Señor. Gracias por los alimentos. Gracias por mi trabajo. Gracias por mis hijos. Porque cada vez que dices gracias, entonces estás dando toda la gloria, toda la honra a Dios. Porque cuando tú das gracias por lo que tienes, es porque eres feliz con lo que tienes. Y Dios te dará más. Pero si no eres agradecido, entonces todo el tiempo estás insatisfecho. Y no ves a tu esposa como un regalo, o a tu esposo como un regalo. No ves el lugar donde vives como la cobertura divina. No ves el alimento como la provisión, el maná del cielo. No ves el trabajo como la bendición de Dios para tu sustento. Y entonces no estás honrando a Dios. ¿Por qué dudas? Si Dios te dijo: sígueme. Si Dios te llamó, entonces permite que haya la renovación de la mente.
¿cómo puedes pretender ser el pueblo de Dios y seguir moviéndote en medio de una generación torcida y depravada? El cristiano tomándose fotos, haciendo la señal de Satanás. ¿Qué clase de cristiano? El cristiano que en lugar de hablar de Dios, habla de cosas obscenas. El cristiano que en lugar de incidir, influenciar a los demás en el amor a Dios, coquetea con el mundo. Pero es el pueblo de Dios. Sí, claro que es el pueblo de Dios desde tiempos antiguos. Pero nosotros estamos llamados a renovar la mente, a cambiar, a hacer luz, a no permitir que la lámpara se apague, a recibir el Espíritu Santo para impactar la vida de otras personas. No puedes decir, hoy se me fue la unción. No puedes permitir que la lámpara se apague, pero yo en cualquier momento voy y traigo más aceite. Mantente encendido, no sea que venga el novio. Y cuando puedas echar aceite y toques, te diga, no te conozco, no te conozco. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu unción, Señor. Gracias por el aceite divino. Gracias, 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 Señor, porque estás en nuestras vidas. Hoy, Señor, no le echamos la culpa a nadie. Hoy pedimos perdón porque no queremos ser echados de tu presencia. Hoy reconocemos que no son errores. Hoy reconocemos que no son fallas. Hoy reconocemos que hemos pecado contra ti, que no te honramos, pero queremos honrarte. Así que, Padre, derrama tu gracia una vez más sobre tu pueblo, porque escuchamos tu voz y abrimos la puerta y pedimos perdón, porque reconocemos que estamos fallando, que tu iglesia no te honra, quizás con palabras, pero de hecho, de muchas formas, te falla. Y hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos des la sabiduría para permanecer, Señor, porque Salomón la recibió y no permaneció. Anhelamos permanecer, Señor, en tu presencia, en el lado correcto, porque hoy decidimos no dudar más. Y en tu nombre, fortalecernos para caminar sobre el agua, de ser necesario. Padre, bendigo cada persona que está aquí en tu nombre. En tu nombre las bendigo, Señor. Y te ruego, Padre, que tu bendición esté sobre nosotros, que nos curas, que nos abraces. Bendecimos, Señor, a quienes están escuchando y van a escuchar tu palabra. Y te rogamos que sea palabra viva, Señor, una semilla que transforme. Hoy, Señor, recibimos
esa visión de la mesa servida con manjares, que es tu palabra, que es tu presencia, que es tu unción, que son tus dones, Señor, para ponerlos al servicio de todo tu pueblo, Señor. Y nos humillamos ante ti y bendecimos toda tu iglesia, toda denominación, todo lugar donde tu palabra se esté hablando. Y clamamos para que tu unción sea manifiesta, Señor. Oramos por esta ciudad, por este país y por la humanidad. Padre, tu pueblo es pequeño, pero la mayoría de tu pueblo no te honra. Te pedimos que nos des sabiduría para honrarte y permanecer, para influenciar a todo tu pueblo y para influenciar a todas las naciones para que sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Necesitamos ser salvos. Necesitamos caminar contigo. Gracias por esta mañana, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Espíritu Santo, de quien te pedimos que nos llenes, Señor. Y en acción de gracias por lo que estás haciendo, por lo que hiciste y por lo que harás. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias.